Buen día, mi nombre es Isabel Domínguez y me tocó exponer la NIA 250, que nos habla sobre la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Como alcance, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Aquí mismo nos habla sobre el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias. Dice que algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan las cantidades y la información a revelar en los estados financieros de una entidad, y otras disposiciones legales y reglamentarias deben cumplirse por la dirección o establecen los preceptos conforme a los cuales se autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad, pero no tiene un efecto directo sobre los estados financieros de la entidad. También tenemos la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Acá nos habla sobre la responsabilidad de la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. La responsabilidad es asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que se determinan las cantidades e información a revelar en los estados financieros de la entidad. La responsabilidad del auditor es la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Su objetivo, uno de ellos, es la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que a forma que generalmente admitida tiene un efecto directo en la determinación de cantidades de información materiales a revelar en los estados financieros, y la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros y responder adecuadamente al incumplimiento o la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría. Tenemos como definición incumplimiento, que son acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad, por los responsables de su gobierno, la dirección o los empleados. Gracias. Requerimiento NIA 250. Consideraciones por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Al conocer la entidad, el auditor debe obtener conocimiento de el marco normativo a la entidad y al sector público, y el modo en que la entidad cumple con dicho marco. El auditor debe tener evidencia de el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. El auditor debe aplicar los siguientes procedimientos: indagar ante la dirección sobre el cumplimiento y inspeccionar las comunicaciones con las autoridades. El auditor también debe solicitar manifestación escrita de la revelación de los casos de incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias existentes. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un incumplimiento. Cuando exista o se identifica un incumplimiento, el auditor tendrá el conocimiento de la naturaleza del hecho y las circunstancias, información adicional para evaluar los posibles efectos. Si el auditor tiene indicios de que puede haber un incumplimiento, discutirá con los responsables del gobierno de la entidad si el efecto posible del incumplimiento pudiera ser material para los estados financieros. El auditor lo considerará necesario solicitar asesoría jurídica. Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Con respecto al gobierno de la entidad, el auditor comunicará a la dirección las cuestiones relativas al incumplimiento. Si el incumplimiento es intencionado y material, lo reporta tan rápido como sea posible, y si el gobierno de la entidad podría estar implicado, considerará obtener asesoría jurídica. En relación al informe de auditoría, si el incumplimiento es material y no se refleja adecuadamente, se debe emitir una opinión con salvedades o desfavorable, pero si la dirección impide obtener evidencia, será una opinión con salvedades o denegación de opinión. Con respecto a las autoridades reguladoras, el auditor determinará si tiene la responsabilidad de comunicar el incumplimiento a partes ajenas a la entidad. La documentación. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o los indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y los resultados de las discusiones con la dirección, y cuando proceda,
con los responsables del gobierno de la entidad, así como partes ajenas a la entidad. Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas. Alcance de la norma. Esta norma trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa que le permitan obtener evidencia de auditoría. Esta NIA no incluye aspectos relacionados con los litigios y las reclamaciones. Esta evidencia puede ser más confiable que la evidencia generada internamente por la entidad, puesto que le permite al auditor obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad para poder responder a los riesgos significativos debidos a fraude o error. Esta NIA también nos habla de que la evidencia de auditoría puede tener mayor confiabilidad cuando se obtiene de una fuente externa. Asimismo, nos establece que también se puede obtener una mayor confiabilidad en la evidencia de auditoría cuando esta información existe en forma de documentos, ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de confirmación externa que le permitan obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Esta NIA también nos establece definiciones, dentro de las cuales tenemos confirmación externa. Es la evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta escrita de un tercero. Confirmación positiva. Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor si está o no de acuerdo con la información solicitada. Confirmación negativa. Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor únicamente en caso de no estar de acuerdo con la solicitud. Sin contestación. Falta de respuesta o bien una respuesta parcial por parte de la parte confirmante a una solicitud de confirmación externa. Esta confirmación puede ser positiva, negativa o en blanco. Contestación en disconformidad. Es una discrepancia entre la confirmación solicitada y la información facilitada por la parte confirmante. Continuando con la NIA 505, yo les estaré hablando sobre los requerimientos. La norma establece que el auditor deberá controlar la solicitud de confirmaciones externas, y esto implica que el auditor debe determinar la información que ha de confirmarse o que ha de solicitarse. La selección de la parte confirmante, que ésta debe ser adecuada. El diseño de las solicitudes de confirmación incluirá la aprobación y comprobación de que las solicitudes están adecuadamente dirigidas y contengan la información que sea necesaria para la respuesta directamente al auditor. El envío de las solicitudes a la parte confirmante, así como también incluirá las solicitudes de seguimiento cuando estas proceden. Negativa de la dirección a que el auditor envíe las solicitudes de confirmación. El auditor indagará sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permitan obtener una racionalidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones de la negativa por parte de la dirección y evaluará el auditor los correspondientes riesgos de incorrección material, incluidos el de riesgo o el de fraude, sobre la naturaleza del momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. También aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y fiable. Resultados de los procedimientos de auditoría externa. Estos pueden ser fiabilidad de las respuestas de las solicitudes de confirmación sin contestación. También hay casos en los que es necesario obtener una respuesta de la solicitud de confirmación que ésta sea positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. De igual manera, las contestaciones de desconformidad. Por último, la norma nos habla sobre confirmaciones negativas y nos dice que estas proporcionan información que es menos convincente que las confirmaciones positivas. Por lo tanto, el auditor no debe utilizarlas como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder a riesgos valorados de incorrecciones materiales en las afirmaciones. El auditor también
evaluará los resultados de los procedimientos de confirmación obtenidos y determinará si esta proporciona evidencia de auditoría que sea relevante y fiable, o si es necesario evidencia de auditoría adicional. NIA 510. Encargos iniciales de apertura, saldos iniciales. Esta norma trata las responsabilidades del auditor con respecto a los saldos iniciales. Los objetivos son obtener evidencia sobre si existen incorrecciones materiales en periodos anteriores que se reflejen en los saldos iniciales que afectan los estados financieros del periodo, además de revisar si las políticas contables son consistentes desde el año anterior a este año. Esta norma nos incluye 3 definiciones, las cuales son: encargo de auditoría inicial, el cual es un encargo de auditoría de una entidad cuyos estados financieros nunca han sido auditados o los del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. Los saldos de apertura son aquellos saldos con los que inicia el periodo fiscal la entidad, que corresponden a los saldos finales del periodo anterior. Auditor predecesor es la firma de auditoría que es diferente a la del auditor que realizó la auditoría de estados financieros del periodo anterior. En cuanto a los requerimientos de procedimientos de auditoría, en los saldos de apertura, el auditor leerá los estados financieros más recientes y el informe de auditoría correspondiente en busca de información relevante. De igual forma, debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le indique si existe o no riesgos de incorrección material en el periodo corriente, producto de incorrecciones materiales en el periodo anterior, mediante la determinación de si los saldos del cierre del año anterior han sido trasladados al año en curso correctamente o han sido reexpresados. También que las políticas contables se utilicen con continuidad entre los 2 años, además de la realización de uno o más de los siguientes procedimientos: la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor para determinar si existen información relevante a la cual debe prestarle atención, la evaluación relativa de los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual que puedan arrojar evidencia sobre los saldos de apertura, y la aplicación de procedimientos de auditoría que puedan proporcionar evidencia al auditor sobre los saldos de apertura. Además de esto, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si en el periodo actual se han aplicado correctamente las políticas adecuadas que se aplicaron en los saldos de apertura. Si el auditor predecesor emitió un informe de auditoría con una opinión modificada, el auditor evaluará el riesgo de incorrección material sobre los efectos que haya causado esa incorrección. En cuanto a las conclusiones de informe de auditoría en los saldos de apertura, si el auditor no logra obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, deberá emitir una opinión modificada, ya sea con salvedades o de negación de opinión, como corresponda según la NIA 705. Además de esto, si el auditor detecta una incorrección que es material en los saldos de apertura y no son expresados de forma correcta, pues entonces deberá emitir una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. De igual forma, el auditor emitirá una opinión con salvedades o una opinión desfavorable cuando concluya que las políticas contables no han sido aplicadas de una forma adecuada y constante con respecto a los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera, o un cambio en política contable no ha sido expresado y revelado de la forma adecuada. Si el auditor predecesor emitió una opinión modificada y la incorrección sigue siendo relevante y material para el periodo que estamos auditando, el auditor debe de emitir una opinión modificada de acuerdo a la NIA 705 o la NIA 710.